nueva mesa. Vamos a ir dando empiezo, ya vamos como 5 minutos después, entonces igual estamos bien de tiempo. Pues les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo sobre el estado actual de la historia urbana en México, y en general es una conversación básicamente sobre un poco qué es esto de la historia urbana, qué pasa con este campo de estudios en México y cuáles son las perspectivas a futuro que leemos un poco quienes hacemos parte de este panel. Esta sería un poco la continuación de la presentación de ayer del dossier de Mellivo, el número 25, dedicado justamente a algunas perspectivas contemporáneas sobre historia urbana. Entonces ayer ya hablamos un poco de esto y quisiera hacer básicamente una aclaración, y es que quienes estamos aquí sentadas en la mesa, todas pertenecemos a la red de investigadoras en historia urbana, que ayer un poco en el Secut les comentábamos qué es esto de la red de investigadoras en historia urbana. Y básicamente es una iniciativa de trabajo colectivo que surgió en el 2020 durante la pandemia, surgió en línea, y pues desde ese momento nos hemos estado reuniendo un poco para compartir nuestros trabajos, tener plataformas de discusión y con el tiempo pues más plataformas de divulgación y de difusión de lo que hacemos, tanto en nuestros trabajos individuales como en esfuerzos colectivos. Uno de esos esfuerzos colectivos justamente es el dossier de Mellivo, que ya se encuentra en línea y próximamente estará impreso. Entonces la idea de hoy de este conversatorio es pues justamente poner a discusión algunos temas, algunas preguntas, y pues le cedo la palabra a la doctora Norma Cruz, quien nos va a hacer el favor de moderar la sesión. Buenos días, sí se escucha, ¿verdad? Con el vocerrón, así, no hay manera de que no se escuche. Antes de empezar, otra vez voy a dar otro breve preámbulo, y nada más porque a veces parece que las cosas suceden por como de la nada, o como que nacen por ósmosis o generación espontánea, y nació una idea y se llevó a cabo, ¿no? En el 20 empecé a trabajar, por ejemplo, un proyecto de urbanización en Baja California con otros cuerpos académicos de la misma universidad. A partir de eso, como mi área es la historia demográfica, dije, pues yo no sé mucho de historia urbana, ¿no? Entonces empecé a buscar y vi que empezaron a invitar para hacer una red de historia urbana en Facebook con la red iberoamericana de historiadoras, ¿no? Entonces fue que me metí a ese grupo donde están estas compañeras que están aquí, que es primero Leonor. Faltan algunas, y pues hay que reconocer que ese es como un esfuerzo también más amplio y de un grupo a nivel nacional que como generacionalmente ha ido pasando por etapas, ¿no? Que ellas van a hablar de eso. Pero nada más quería mencionarlo, y a partir de ahí conocí a estas jóvenes investigadoras que están trabajando. ¿Por qué se ríen? Por jóvenes investigadoras que están trabajando estos temas, y así fue como llegamos a este punto, a este momento, ¿no? O sea, como que vamos también viendo esas como historias de la memoria histórica de la generación de conocimiento también dentro de las universidades, sobre todo estatales, ¿no? Y bueno, este es un conversatorio que está titulado La historia urbana en México. Va a durar aproximadamente 1 hora 45 minutos. Voy a presentar aquí a las compañeras. También pues tiene el propósito, como ya lo mencionó Pilar, sobre el origen, recorrido, temas, preocupaciones de la historia urbana como línea de investigación, que como digo en México hay algunos exponentes de las generaciones, pues no sé, noventeras, ¿no? Más o menos, pero ha empezado a agarrar auge, sobre todo, pues yo creo que también tiene que ver con una agenda internacional de crecimiento de las ciudades, de migración, etcétera, ¿no? Y en este caso es una línea que en el instituto pues se ha trabajado, o sea, hay una investigación, una persona que siempre se ha dedicado a hacer historia urbana,
desde hace muchos años, que fue el maestro Antonio Padilla, y ahora después estuvo Lorena en su lugar y ahora está Pilar en ese lugar, ¿no? Haciendo también historia urbana. Y bueno, es como la tradición, vaya, que ha tenido dentro del Instituto de Investigaciones Históricas. Danidia Calderón Martínez es doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, maestra en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es autora y coautora de varios artículos y capítulos de libros relacionados con el estudio de la ciudad y la arquitectura de Oaxaca. Su más reciente publicación es el libro titulado Oaxaca, la ciudad renovada, Historia de los procesos de transformación y crecimiento urbano, 1876-1850, y forma parte de la red de investigadoras de historia urbana, ¿no? Blanca Salia Rosas Barrera, compañera de la derecha, licenciada y maestra en Historia por la UNAM, doctora por el Colegio de México, postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con un proyecto sobre el sistema de mercados de la Ciudad de México en el Porfiriato. Miembro de la red de investigadoras de historia urbana, dedicada a difundir textos, eventos y herramientas para estudiar la historia urbana, destacando la labor académica de las mujeres. Ha publicado artículos de divulgación sobre la vida cotidiana en la Ciudad de México en los siglos XVIII, XIX y XX, específicamente sobre el comercio callejero, el consumo alimenticio y espacios de socialización, mismos que se sustentan en el análisis de obras gráficas, pictóricas y cartográficas. Asimismo, está interesada en el empleo de los sistemas de información geográfica. Ella va a impartir el curso en la tarde, o el taller, perdón, como herramientas de análisis para la historia de la ciudad. Finalmente, su experiencia laboral la ha llevado a la investigación documental e iconográfica, colaborando en documentales de corte histórico con distintas casas productoras y editoriales. Erika Angélica Alcántar García, compañera de aquí, es candidata a doctora en urbanismo, licenciada en historia y maestra en urbanismo por la UNAM. Se ha enfocado en la historia de la Ciudad de México durante el siglo XX. Es miembro de OPSINTER, del Instituto de Investigaciones Sociales, de la Red Iberoamericana de Historia Urbana, de la Red de Investigadoras de Historia Urbana y de la Red Global South Studies, del Departamento de Humanidades de la Universidad de Tübingen. Espero pronunciarlo bien, porque está en alemán, ¿no? Profesora de la licenciatura en urbanismo de la UNAM desde 2015 en las áreas de proyectos y de cultura urbanística y de la maestría en urbanismo desde 2020 en el campo de desarrollo inmobiliario, dentro del área de historia y teoría. Estudió el doctorado en urbanismo en la UNAM desde 2018 a 2022 dentro de la línea de teoría y cultura urbanística. Realiza la tesis que lleva por título Forma urbana y culturas urbanísticas, tensiones en el modo de producción del espacio de la Ciudad de México 1960-1988. Es autora y coautora de artículos de revistas, así como de capítulos del libro. Ha sido beneficiaria con estancias de investigación internacionales por las universidades Eberhard Karl Tübingen de Alemania, de donde tiene un doctoral certificate, y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Por último, su compañera Pilar, de la derecha, es historiadora de la Universidad Autónoma de Colombia, maestra y doctora en historia, egresada del Colegio de México. Sus principales temas de interés son la historia urbana, la memoria y la metodología de historia oral. Se desempeña como profesora e investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC desde septiembre de 2021. También ha impartido clases en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC. Forma parte de la red de investigadoras de historia urbana y así como el colectivo Memoria y Palabra. Pilar ha coordinado el más reciente número de la revista Mellivo, que fue presentado ayer, ¿no? Sin más, vamos a empezar este conversatorio y bueno, como ya más o menos mencionábamos al principio, tiene que ver también con el recorrido histórico, ¿no?, de una línea de investigación, que es la historia urbana. La primera pregunta, les vamos a dar 4 minutos por persona, no se pasen de los 4 minutos. Y la primera pregunta es, ¿cómo fue su primer acercamiento y cómo ha sido su experiencia escribiendo historia urbana? Bueno, entonces vamos a darle el paso primero a Danidia, luego Blanca, luego Erika y luego Pilar.
Muy buenos días. Bueno, gracias a todos por su asistencia, por acompañarnos en este conversatorio y que espero pues les pueda interesar y sobre todo pues pueda alguien, veo muchos estudiantes y entonces podamos ganar adeptos, ¿no? Y que puedan continuar esta línea de la historia. Bueno, pues ¿cómo fue mi primer acercamiento? Como lo comentó la doctora Norma en la presentación. Bueno, yo soy arquitecta de formación y entonces, bueno, mi primer interés fue pues precisamente el conocimiento y el estudio de la arquitectura. Yo tuve, recién egresé de la carrera, la oportunidad de fundar, ¿no? Una publicación periódica en la que yo tenía que hablar pues de la arquitectura de Oaxaca, ¿no? Yo he vivido la mayor parte de mi vida en la ciudad de Oaxaca y pues era, como muchos sabrán, pues predomina, ¿no? En gran medida la arquitectura del periodo virreinal, pero también la arquitectura del periodo del porfiriato, ¿no? Entonces, al hacer el estudio, pues por una encomienda, ¿no? Laboral y por esta publicación que tenía que hacer, pues empecé a interesarme por pues, la historia de los edificios, de cómo se fundaron, cuáles fueron sus etapas constructivas, pero en el quehacer, en el ejercicio, pues no nada más tenía yo que estudiar el elemento, el objeto de una manera aislada, sino también tenía que leerlo desde su contexto, ¿no? De su contexto urbano. Entonces es ahí donde yo empiezo pues a adentrarme en el conocimiento del estudio de la ciudad, al conformar un grupo, un comité editorial como cualquier publicación, pues me empecé a, pues en estos vacíos que yo tenía, ¿no? En esos momentos pues recién egresada de una licenciatura, pues conformarme un equipo editorial. Y es ahí donde empiezo a relacionarme con gente que estaba metida de una manera más profunda en temas de historia. Desconocía, ¿no? Por la formación que tengo, pues que existiera un eje en la historia que se conociera como historia urbana. Pero entonces eso fue mi primer acercamiento. Después, también como ya se comentó aquí en la mesa, yo coqueteaba mucho con la restauración, ¿no? A mí me interesaba mucho, yo también tuve la oportunidad de mi desarrollo profesional de trabajar en el INAH, primero allá en la delegación de Oaxaca, pero después en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, en la Ciudad de México, y tuve mucho coqueteo con temas de restauración, ¿no? Pero cuando tuve que decidir, ¿no? Mis estudios de posgrado, pues entré a la UNAM, ¿no? En urbanismo, en un campo que existía, ahora ya desaparecido, que se llamaba Análisis, Teoría e Historia. Justamente en estos descubrimientos o en este interés por empezar a especializarme en esto que se llamaba historia urbana. Fue una buena experiencia, sin embargo, no encontré ahí eso que yo quería, ¿no? O eso que estaba yo buscando, ¿no? Pero fue bastante bueno mi acercamiento. Y digo, sin querer hacer promoción a la, a, la, a la escuela donde yo estudié en el doctorado, pues el Instituto Mora pues, se ha caracterizado por ser uno de los semilleros de historia urbana, ¿no? Hay pasado muchas personas o están muchas personas que están haciendo historia urbana y entonces ahí fue de una manera en que yo empecé pues, a estar más en un ambiente de historiadores, de geógrafos, urbanistas, arquitectos que están trabajando en la historia urbana. Entonces, por donde yo he radicado mayor parte de mi vida, pues he trabajado, pues no por decirlo a gran profundidad, pero sí bastante tiempo en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Entonces, yo pues lo que he escrito o lo que he trabajado, pues ha sido la ciudad de Oaxaca, precisamente en el periodo de finales del siglo XIX, precisamente en el periodo del porfiriato, hasta mediados del siglo XX, que ese es mi periodo de estudio. Muchas gracias. ¿Ese es el mío o es tu alarma? No, es el tema. No. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en este conversatorio. Originalmente no iba a estar yo, pero creo que es una buena oportunidad. Y en general agradecer el evento a la Universidad Autónoma de Baja California y al Instituto de Investigaciones Históricas, a mis compañeras por poder colaborar con ellas nuevamente. Y bueno, mi primer acercamiento a la historia urbana
es bastante reciente. En realidad yo me dedico me dediqué desde que empecé en la historia a la vida cotidiana y a la historia social. Y eventualmente con la pandemia, pues a mí me tocó hacer la tesis de doctorado durante la pandemia y fue un gran reto porque en la vida cotidiana usualmente sí es mucho trabajo de archivo, me dediqué al ramo de mercados, entonces hay que ir viendo documento por documento a ver qué información se puede encontrar ahí que a veces es escasa, pero hay, ¿no? Entonces es un trabajo hay que estar ahí totalmente. Me di cuenta que mi tema ha sido el comercio callejero. Entonces, esto evidentemente está bastante ligado a la ciudad, ¿no? Como lo trabajo en la Ciudad de México, me di cuenta que la ciudad estaba ahí y no era simplemente un escenario. Y yo creo que acercarme a la historia urbana me dio la posibilidad de ver esto en un alcance más amplio, ¿no? Ver a la ciudad también como un organismo vivo que está cambiando en su interacción con la sociedad, con las instituciones de gobierno. Y yo creo que nos da muchas posibilidades de estudio para ampliar otro tipo de temas. Y bueno, evidentemente sí, entré como bastante desde cero y pues gracias a las compañeras y a los textos que compartieron en la red que formamos, pues me fue posible un poco adentrarme más a la metodología, a aprender lo que se estaba haciendo sobre historia urbana, a la historiografía de la historia urbana, a ver las perspectivas hechas desde Europa, que es originalmente de donde nos ha llegado todo, pero ver que también se están haciendo cosas en Latinoamérica, en México, me parece algo muy interesante. Y pues escribir sobre historia urbana en realidad sí fue un proceso de mucho aprendizaje y en especial fue ahí en que empecé a ver la riqueza de los mapas, no solo como fuente histórica, sino la posibilidad de crear mapas a partir de las fuentes documentales para esclarecer procesos sociales en la ciudad. Eso fue lo que yo encuentro como muy enriquecedor para mi trabajo en específico. Y pues yo creo que como primer acercamiento, la verdad no quisiera alejarme tanto de esta línea de investigación. Y pues sí, la verdad espero, ahora en el trabajo del postdoctorado yo creo que también voy a seguir por la línea de historia urbana, aunque me parece sí muy importante el considerar la interdisciplina, o sea, sigo haciendo un poco historia social, un poco historia económica, y yo creo que es la riqueza de la historia urbana, ¿no? De que la ciudad nos permite como irnos hacia uno u otra perspectiva, ver la parte justo social, ver la parte económica, la parte política. Creo que es una forma de ir tejiendo como un discurso coherente. Y pues básicamente es lo que yo podría decir en mi primer acercamiento. En realidad yo creo que sigo ahí, sigo como acercándome a este punto de vista que creo que mis compañeras tienen mucho más experiencia en ello, pero desde mi perspectiva creo que para mi trabajo ha sido muy enriquecedor. Gracias. Tú. Okay. Bueno, pues buenos días todavía, si no, buenas tardes, me anticipo. Me sumo al agradecimiento pues bueno, por la invitación, ¿no? Y también a la hospitalidad de la UABC, a la oportunidad de estar aquí en la mesa con compañeras y amigas que admiro tanto, ¿no? Y que hemos construido algo tan interesante en estos casi ya 3 años, ¿no? O más, o 3 años, ¿no? Pero bueno, mi primer acercamiento de la historia urbana fue básicamente en la licenciatura, ¿no? Ya después de la crisis de escoger una carrera a los 18, 19 años, ¿no? Entonces está especializarte en algo. Y justamente yo había entrado a la licenciatura pensando, no, yo creo que me va a gustar el México prehispánico, ¿no? No, pues no. No, la historia económica. Reprobé un examen y dije no. Entonces, justamente en ese periodo me acerqué a la historia medieval y lo que me había interesado a partir de la historia de las mentalidades era la idea del mundo. Y a partir de ahí me empecé a interesar por el espacio, ¿no? Y coincidió
que se abrió por primera vez un seminario en la licenciatura en Historia, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sobre historia urbana. Y dije, ¿qué es esto? Y era madrugar, ¿no? Porque era de 8 a 10, y pues ya saben, ciudad caótica, y yo iba en la tarde y dije, bueno, vamos a ver qué es eso. Lo daba el doctor Sergio Miranda, y entonces en ese seminario justamente vimos algunas de las perspectivas, ¿no? Que son las que ya dijeron, conocemos un poco más, sobre todo de la Escuela de Sociología Francesa, la geografía radical, ¿no? De los años 70, y la historiografía urbana francesa de los años 90. Entonces yo dije, esto es la neta del planeta, ¿no? Claro, como cuando uno encuentra su tema de investigación y entonces, pues claro, me empecé sobre todo a interesar por los primeros temas que yo padecía, ¿no? Gran urbe mexicana, ¿no? La Ciudad de México. Y entonces dije, ¿qué es lo que padezco en esta ciudad? ¿Cómo hacerle frente a esos padecimientos? Y dije, pues con la historia vamos a contestar esto, ¿no? Supongo que también contestamos muchas cosas. Y me interesé por los temas primero de la movilidad, después de la vivienda, después de la planificación, ¿no? Y últimamente de la teoría y la cuestión del género, ¿no? Entonces, digamos, he transitado por varios temas, pero algo que por ahí estaba, ¿no? También en la pregunta, que es cómo me he sentido escribiendo historia urbana, y tiene que ver con algo que ya decía Blanca. Nosotros creo que podemos aportar, digo, obviamente, ¿no? Además del análisis, de la profundidad, de la interpretación histórica, del método, del rigor, ¿no? Que sí tenemos desde la historia. También hay algo ahí, perdón, a lo mejor, Danivia, tú tienes otro acercamiento porque tú también has hecho bastante, ¿no? Al respecto, y desde otro modo ya has hecho tu propia experiencia, pero es la cuestión de la narración, ¿no? Nosotros sin duda podemos aportar muchísimo también, ¿no? Escribiendo esas historias que sí cuentan algo, que sí explican algo. Tenemos lo que decía Gauss, ¿no? La operación historiográfica, tenemos un nivel analítico, pero también tenemos un nivel narrativo que puede enriquecer muchísimo, ¿no? Y nos puede proporcionar eso, historias de ciudades, historias desde lo urbano, ¿no? Historias desde lo espacial. Entonces, bueno, eso sería. Listo, pues ahora voy yo. Y es un poco un caso muy similar al de Erika, así como un evento canónico, como les digo. Fue un momento de epifanía, de encontrarme con la historia urbana, y pasó lo mismo. Fue durante mis estudios de licenciatura. Yo estudié la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Colombia, y yo pienso que cualquiera de los que estudiamos y las que estudiamos historia solemos escoger nuestros temas de investigación a partir de los cursos, de las clases que más disfrutamos. Y en mi caso fue así, en un curso de historia de Colombia del siglo XIX, el profesor era un especialista en historia urbana, entonces las lecturas iban mucho en ese sentido, y fue como encontrarme como esto es lo que yo quiero hacer, así, es la historia que yo quiero escribir, justamente después de haber probado con la historia económica. Ahí también me pasó lo mismo, dije, no, por ahí no va la cosa. Pero después de encontrar este camino, pues ya otra cosa efectivamente era encontrar las preguntas, encontrar los archivos, específicamente para lo que uno quería hacer. Y pues así ha venido como el transcurso que ha tenido pues sus vaivenes. Yo me suelo concentrar en la historia de la vivienda, sobre todo en la historia de la vivienda de las clases populares y las clases medias, y supongo que eso tiene que ver sobre todo con, pues, para mí, con las inquietudes personales que uno tiene, ¿no? Con la historia de vida, la historia familiar y la historia un poco comunitaria a la que pertenezco. Entonces, esa ha sido también como, es decir, obviamente es una explicación completamente subjetiva de cuáles son los temas que me han interesado. Pero justamente un poco refiriendo a cómo ha sido mi experiencia, ha sido creo que como la de cualquiera, con vaivenes y con desencantos, luego algunos problemas con el archivo, de no encontrar específicamente lo que yo quería, porque
pues lo primero que quise escribir fue la historia de la vivienda de las clases populares en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y es una labor muy complicada porque como ustedes, quienes están en la licenciatura en historia saben, las clases populares suelen dejar muy poca huella en los archivos, suelen dejar muy poco escrito, entonces todo se tiene que escribir un poco desde otras fuentes. Entonces este tema del archivo para mí ha sido, digamos, como particularmente retador en el sentido de que cuando se escribe historia urbana se tiene que tener en cuenta muchos tipos de fuentes, ¿no? Entonces tenemos que acudir a la historia, pues sí, a las fuentes que produce la economía, la historia política, la demografía, pero también los acercamientos sociales a la ciudad, entonces la prensa, la literatura, las crónicas de viajeros, entonces como que y por supuesto también la historia oral. Entonces como que toda esta diversidad de fuentes es un reto cuando uno escribe historia urbana, pero también creo que de lo que se trata un poco y de lo que se ha tratado este camino es de ir encontrando y afinando las preguntas de lo que yo quiero contestar y a partir de eso pues hacer una selección de fuentes más dedicada para poder pues llevar a buen puerto las investigaciones, pero en términos generales ha sido una experiencia muy satisfactoria porque justamente de lo que se trata, creo yo, finalmente es de escribir las cosas que uno cree importantes y con las que uno se siente cómodo. Y ya, eso sería. Bueno, agradezco que se hayan ajustado al tiempo. A ver, entonces, pues una segunda pregunta, no voy a ahondar, pero todo el primer año de la pandemia y algunas no lo dijeron, pero estuvieron haciendo la tesis. Bueno, ya habías hecho la tesis. Sí. Durante la pandemia y eso, pues algunos de nuestros estudiantes ya saben lo que es eso, estar trabajando durante la pandemia sin archivos fue muy difícil o ha sido muy difícil, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué elementos consideran esenciales para definir y delimitar aquello que podemos considerar historia urbana, de otros enfoques o líneas de investigación histórica? Bueno, ahora el orden va a ser Erika, luego Pilar, luego Danilia y luego Blanca, ¿no? O sea, la voz. Bueno, yo consideraría, el primero es la dimensión espacial, ¿no? Como eje, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos el eje temporal, ¿no? Que nos queda muy claro a las y los historiadores, la dimensión espacial como categoría de análisis, ¿no? Como un elemento central para analizar absolutamente todo. Por eso es que, como decía Blanca, ¿no? Como entra lo social, como lo económico, como lo político. Entonces, sin duda, la dimensión espacial es algo que caracteriza a la historia urbana, ¿no? Que está justamente muy ligada a, pues, a la perspectiva de la geografía, de la sociología urbana, de la antropología urbana, etcétera, ¿no? Otro elemento central es considerar el objeto de estudio, ¿no? La ciudad como objeto de estudio, la ciudad y lo urbano, ¿no? Como una cualidad ligada a la ciudad, pero que también se puede analizar de manera separada. La segunda sería como una perspectiva temática, que esto se lo tomo a una urbanista que se llama Inés Sánchez de Madariaga, que serían tres cuestiones, ¿no? Lo que ella llama los hechos urbanos, que son básicamente la dimensión socioespacial, ¿no? La cuestión o lo que también la geografía radical en los años 70 llamó la dialéctica socioespacial, que es cómo la sociedad configura el espacio y al mismo tiempo el espacio configura, ¿no? La dimensión social. Junto con la historia de las ciudades, las formas urbanas. Por otro lado estarían las ideas urbanísticas, ¿no? Todo aquello ligado con la planificación, con la idea de las ciudades, con las utopías urbanas, etc. Y por último, la acción planificadora, que es básicamente cómo se interviene en las ciudades, ¿no? La urbanización, cómo se dan los procesos de urbanización, cómo se dan los mercados inmobiliarios, cómo se da en general, digamos, cómo se va operando, gestionando, interviniendo las ciudades. Entonces, yo consideraría esos tres elementos. Bueno, pues yo creo que en esta pregunta vamos a tener como muchos puntos en común porque creo que hay un acuerdo más o menos establecido entre quienes escribimos historia urbana y es que una de las principales características para que un acercamiento al pasado sea considerado historia urbana es que tiene que tener en cuenta tanto al espacio físico como al espacio social, digamos que de manera recíproca, como que en doble vía, ¿no? Como efectivamente, como decía Erika,
cómo el espacio afecta la vida de las personas, pero también la vida de las personas, lo que hacen las personas, afecta el espacio físico. Entonces, esta doble vía, esta construcción de doble vía, sería como para mí la principal característica de escribir historia urbana. De manera que pues, como ha quedado dicho en los textos de algunos especialistas, como es el caso de Sergio Miranda, la historia urbana no sería el estudio de las ciudades per se, en la que la ciudad es simplemente un escenario en el que ocurren ciertas cosas, en el que ocurren los hechos políticos, en el que ocurren los hechos sociales, sino que en la historia urbana la ciudad es eminentemente la protagonista, es decir, la historia urbana es la escritura de la historia de la ciudad como protagonista, y la historia de la ciudad, por supuesto, está compuesta por la relación entre el espacio, el medio ambiente y los seres humanos, y por supuesto las relaciones entre sí que tienen los seres humanos que van construyendo en el entorno del espacio urbano. Quisiera también, me parece una cosa importante, una cita de un libro que leímos esta semana para la optativa de historia urbana sobre el acueducto de Bogotá, que es de la autora Laura Felacio Jiménez, que dice: el análisis de la historia urbana privilegia la ciudad como un hecho social que ocurre en espacios y tiempos diferentes, pero que presenta características constantes, pues independientemente del contexto socioespacial de las ciudades, estas comparten estructuras y funciones que las definen como tales a pesar de sus múltiples diferencias. Entonces, es esto, ¿no? Como ¿qué es una ciudad? ¿No? Una ciudad tendría que tener estas características, estas funciones y estas divisiones espaciales durante un tiempo, digamos, como más o menos prolongado, para poder establecer la característica de que sea una ciudad, la ciudad protagonista de la escritura del pasado, como un hecho social, ¿no? Y de interrelación con el ambiente y con el espacio físico. Eso creo que sería lo que tendría por decir. Ok. Bueno, pues sin el afán de ser repetitiva, ¿no?, a lo que ya han comentado Erika y Pilar, bueno, pues partiendo pues de esto último que decía Pilar, que la historia urbana se encarga pues del estudio de las ciudades, de cómo se han transformado, del desarrollo, ¿no?, un poco con perspectiva histórica, ¿no? Pero también, ¿no?, ese es uno de los retos, que yo creo que más adelante lo podemos retomar, pues que eso sirva, ¿no?, como esas experiencias para poder comprender sobre todo las ciudades actuales, para poder explicar las ciudades actuales. Entonces, desde este objeto, ¿no?, como lo he repetido y lo he comentado en otros escenarios, pues estudiar un ente tan complejo como pueden ser las ciudades, porque las ciudades se pueden definir desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista demográfico, ¿no? ¿Qué es la ciudad? Entonces, es un ente, pues, en el que nos movemos todos, ¿no? Mayoritariamente cada vez vamos las sociedades siendo más urbanas, ¿no? Pero es un objeto de estudio muy complejo de abordar, ¿no? Pero ¿qué nos interesa, ¿no? ¿Qué son los temas que nos interesan abarcar en la historia urbana o a los historiadores urbanos? Pues bueno, tienen que ver con temas de expansión urbana, con temas de pues la introducción de nuevas tecnologías, el tema de las infraestructuras urbanas, el tema también del crecimiento demográfico, el tema de vivienda, de salud pública, en fin, es una serie de temas que atañen directamente a la ciudad y que explican la ciudad, ¿no? Y entonces creo que en esta pregunta que nos hacía Norma, de cómo lo podemos definir y delimitar y diferenciar pues de otros enfoques y líneas de investigación, pues es eso, ¿no? De las diferentes formas en que tú puedes estudiar la ciudad, ¿no? Pero también algo que nos interesa, y también lo comentaba al final Pilar, pues no nada más nos interesa el fenómeno urbano, ¿no?, que vayamos a estudiar, sino también nos interesa revelar los sujetos, quiénes son aquellos que están transformando la ciudad. Y esos sujetos pueden ser instituciones o pueden ser personas, empresas, pero también grupos sociales, ¿no?, organizados o de manera individual. Y entonces es algo que también interesa, no nada más estudiar el fenómeno, ¿no?, per se, sino también quiénes se encargan de transformar o quiénes se encargan de hacer esos cambios. Pero también algo, y que también retomo un poco también, quiero profundizar, y tal vez más tarde hablemos de ello, de la diversidad de acervos a los que tú tienes que acercarte para poder estudiar la ciudad, ¿no?
tocas temas del agua, se tocan temas de vivienda, se tocan temas, entonces tienes una gran diversidad. Lo complejo, como bien comentaba Pilar, es cómo poder procesar esa información, cómo bajar esa información, entenderla, procesarla esto. Y bueno, eso es algo que todos los historiadores, ¿no? Todos los que se encargan de trabajar temas con perspectiva histórica, pues nos enfrentamos, pero acá tienes una gran diversidad de fuentes, ¿no? Todo, digamos, la lista de fuentes es tan amplia, ¿no? Y tan diversa como el mismo fenómeno que tú quieras estudiar, ¿no? Entonces, eso también me parece que es lo que nos puede diferenciar de otros enfoques o líneas de investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí haría mi participación. Bueno, no hay tanto que yo pueda agregar, pero estaba pensando, por ejemplo, ayer los que estuvieron en esta mesa, me parece que fue la primera mesa, en donde les hablaban de, no sé, las vialidades en Tijuana, los conjuntos habitacionales, después de los ríos, como de todo esto. Estos son estudios hechos desde el presente, ¿no? Por otras disciplinas, por urbanistas, por antropólogos, por sociólogos. Son temas que sin duda tienen antecedentes importantes en la historia, ¿no? Saber cómo la historia de la ciudad de Tijuana y otras ciudades de Baja California es importante para entender qué es lo que estamos viviendo ahora como ciudad, ¿no? Yo creo que es la importancia de que, o sea, está muy bien saber qué tenemos ahora, pero de dónde viene y si es posible cambiarlo o si no es posible cambiarlo, yo creo que es muy importante y ese sería el sentido que yo le veo a la historia urbana, ¿no? Y en ese sentido también ver, o sea, sí, partimos de la ciudad, pero entender esta ciudad desde sus diferentes dimensiones, o sea, tenemos una ciudad material, que es lo que podemos ver, los edificios, la infraestructura urbana, que a veces no vemos también, pero es material porque ahí está, ¿no? El desagüe. Ver también la parte política, cómo se administra una ciudad, también es algo muy interesante que surge a partir de ensayo y error en un proceso histórico muy largo. La forma en que ahora se gobierna la ciudad tiene que ver con ensayos de ordenamiento urbano muy viejos, ¿no? Entonces, creo que es importante también en ese sentido la historia urbana y por qué se diferencia de estas otras disciplinas desde donde hemos visto estudios, como en el caso de la mesa de ayer. Y tenemos otra perspectiva que son los imaginarios de ciudad, que creo que es algo que nosotras en específico no hemos trabajado tanto. Bueno, salvo si alguien estuvo en la presentación del dossier de Mellibó, el texto de Ana Paulina Matamoros y nos habla un poco de la ciudad ideal para las clases medias, ¿no? Y los ideales de ciudad también me parecen un campo de estudio dentro de la historia urbana que es muy importante, que creo que no se está trabajando tanto. Bueno, yo lo he visto desde la literatura. Tomas alguna obra de algún literato especial, no sé, destacado y no sé, me acuerdo del libro de Roberto Bolaño que habla sobre la Ciudad de México y también, o películas que según nos muestran películas, no sé, de Hollywood, que nos dicen que están en España y en realidad la grabaron en la Ciudad de México, ¿no? Y nosotros que conocemos y decimos, no, pues esa no es España, pero en el imaginario, pues ahí está, ¿no? Y creo que es importante también tomar en cuenta esta parte porque incluso en el presente tenemos imaginarios de ciudad que también han sido sido generados a partir de procesos históricos muy importantes de qué significa la ciudad para nosotros, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues sí, la historia urbana pues sí puede aportar muchas cosas a otras disciplinas. Creo que es lo que intentamos hacer y es la manera en que se enlazaría con otro tipo de disciplinas y es la utilidad que tendría, en la que yo le veo para el presente, ¿no? Muy bien. A ver, me pasa. Dijo que no tenía nada que decir, pero fue la que más tiempo. Muchas gracias, Blanca. Bueno, quiero decir que todo el primer año de la pandemia también nos la pasamos leyendo sus tesis, entonces estuvimos también retroalimentando el trabajo, ¿no? Con los temas
de las compañeras, ¿no? Sobre todo que además es un grupo que es de mujeres y luego empezaron a haber críticas de otros investigadores ya con mucho arraigo, que por qué puras mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es interesante porque la mirada cambia, o sea, las miradas que tenemos como mujeres es diferente a las que tienen los hombres, ¿no? Digo, visto desde un punto de vista heteronormativo, claro. Pero bueno, eso también va a ir cambiando. Entonces, la siguiente pregunta, además, pues para mí, que dije yo que tenía la línea de la historia demográfica, pues aprendí un montón, complementando también con las lecturas, ¿no? Sobre historia urbana o sobre temas urbanos. Y yo también insistía a veces en que hacía falta incluir cuestiones demográficas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cómo presentaban los números, cosas de esas. Y bueno, entonces aquí la pregunta número 3 es, ¿cuál es la importancia de la interdisciplinariedad? ¿Cuál es la importancia de la interdisciplinariedad en los estudios de historia urbana? Ahora el orden va a ser Pilar, Blanca, Erika y luego Danilia. Listo, bueno. Pues en primer lugar lo que yo tendría que decir respecto a la interdisciplinariedad es que los estudios sobre la ciudad, independientemente desde qué disciplina se hagan, han sido estudios interdisciplinarios. Es decir, para un poco acercarse a definir qué es una ciudad, cómo funciona una ciudad, cómo se transforma una ciudad, se suele hacer desde diferentes disciplinas, sobre todo, pero no exclusivamente, desde la sociología, el urbanismo, la antropología también y la historia. Entonces, pues así, y por supuesto los conceptos que ellas se trabajan. Entonces, así que es un hecho que las aproximaciones para comprender qué es una ciudad, pues vienen de la interdisciplinariedad. Pensemos, por ejemplo, en categorías como el derecho a la ciudad o la famosísima, que ya salió un poco de control, expresión gentrificación, ¿no? Que a pesar de que provienen del urbanismo, son expresiones que se utilizan para explicar las ciudades desde diferentes disciplinas y este también, por supuesto, que es el caso de la historia. Entonces, por eso yo considero que efectivamente el acercamiento que hacemos, quienes hacemos historia urbana, para explicar el pasado de las ciudades, se hace desde la interdisciplinariedad, no se puede hacer de otra manera. Para poder hacer estudios de historia urbana, nosotros necesariamente tenemos que acudir a otras, vamos, a los conceptos de otras disciplinas, a las herramientas metodológicas de otras disciplinas, como es el caso justamente de la demografía, pero también en el caso de lo que yo hago, que son estudios sobre la vivienda, para mí la metodología de la historia oral es imprescindible. Entonces, esta multiplicidad de tanto conceptos, acercamientos, lecturas y acercamientos metodológicos, pues son imprescindibles para la escritura del pasado de las ciudades, ¿no? Entonces, pues siempre es un aspecto importante para las ciencias sociales. Ahora, esto no quiere decir que quien se quiera interesar por hacer historia urbana tenga que ser especialista y experto o experta digamos que tenga que hacer una maestría o tomar clases en sociología, en economía, en demografía, y para poder escribir sobre la ciudad. Por supuesto que no, a nadie le alcanzaría la vida, pero sí es importante tener en cuenta como punto de partida cuando empiezas a hacer un estudio de historia urbana que vas a tener que acudir a los referentes y a las ayudas de otras disciplinas, ¿no? No te puedes cerrar un poco a lo que haces tradicionalmente desde tu disciplina, sino que tienes que abrirte a un poco como estas fronteras entre otras disciplinas para, digamos, para que puedas tener un poco más claridad sobre el estudio de las ciudades. Un poco parece inabarcable y que la ciudad es como una historia total de las ciudades, entonces que lo haría como muy difícil, pero justamente es un tema de aproximación y un tema de cómo se le pregunta al periodo de estudio, pero teniendo en cuenta, por supuesto, que sin elementos relacionados. También, por ejemplo, no mencioné la geografía histórica, que también es muy importante para el análisis de las ciudades. Luego sigue Blanca, por favor. Bueno, en mi caso, al trabajar el comercio callejero, el ambulantaje, las relaciones comerciales en la ciudad,
yo creo que no fue tan importante en realidad la historia económica o una perspectiva económica porque pues me enfoco más en el intercambio que en sí en el valor de los productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me dediqué a leer más cuestiones de sociología, de antropología, pero sí me di cuenta que a pesar de que sí me dan elementos metodológicos interesantes para abordar estos temas desde el pasado, porque son actividades que persisten en el presente, el comercio ambulante, por ejemplo, que está bastante estudiado desde la sociología, sobre todo en ciudades en Latinoamérica, también en algunas asiáticas. Yo diría que es un fenómeno como un poco tercermundista. Sin embargo, pues también hay en el primer mundo, ¿no? Bueno, más allá de esto, yo pensaba más bien en la utilidad que podría dar la historia para estas otras disciplinas, porque si bien me funcionan algunos de sus métodos, yo creo que más bien a estas disciplinas les hace falta retomar una visión histórica de los temas que están trabajando. Y en ese sentido, pues más bien en el estudio de los fenómenos sociales, ya sean en el presente o en el pasado, yo creo que es importante esto de la interdisciplina. Yo he leído bastantes textos, algunos desde la perspectiva legal de abogados que hablan sobre reglamentar el uso del espacio público en el caso del comercio callejero, y yo creo que les falta una perspectiva histórica para entender las razones del origen y la permanencia, ¿no? Yo creo que si se tomaran más en cuenta, podrían aplicarse a políticas públicas en el presente y serían de mucha utilidad, nos darían una perspectiva más amplia. En ese sentido, más allá de lo que yo pueda usar de otras disciplinas en la historia urbana, yo creo que la historia también es importante para, para un trabajo interdisciplinario de los estudios sociales en general, que es a lo que nos dedicamos muchos de nosotros. Espérame, nada más déjame volver a la pregunta. Voy a repetir de vuelta, voy a repetir la pregunta porque llegaron personas nuevas. No siempre lo voy a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la interdisciplinariedad en los estudios de historia urbana? Y bueno, falta Erika y falta Dani. Ya también como lo señaló Pilar, ¿no? La interdisciplina tendría que ser una cualidad esencial ligada a la historia urbana, ¿no? Y tiene que ver con el objeto de estudio que es la ciudad, que es un objeto complejo, ¿no? Y que justamente para tratar de acceder a ese objeto complejo, a su comprensión, ¿no? Que como ya también apuntaba Pilar, ¿no? No solo es desbordante, sino que no se puede, ¿no? No se puede alcanzar a comprender completamente, pero en ese intento, sin duda, necesitamos de las técnicas, métodos, fuentes de otras disciplinas, ¿no? En ese sentido, la interdisciplina tendría o es una característica de la historia urbana, pero yo creo que también todavía, ¿no? Ya que la historia también tiene sus reticencias hacia la ampliación de métodos, yo incluso pensaría que más bien mucha de la historia urbana, en contradicción con ¿no? esta característica que parece ser esencial, mucha de la historia urbana más bien se ha hecho desde la multidisciplina, ¿no? Que quiere decir justamente tomar métodos, analizar fuentes de ¿no? Otras técnicas, de otras disciplinas, pero en realidad no se conjuga o no alcanza a crearse, ¿no? Un campo de estudio autónomo. También eso tiene que ver con algunas de las críticas que se han hecho, ¿no? Desde la historiografía especializada y desde la teoría de la historia urbana, ¿no? Especializada en México, que no es un campo autónomo, ¿no? En ese sentido, creo que todavía, sí, claro, tendría que ser una característica indispensable, ¿no? ¿Cómo hacemos que esos métodos y técnicas de otras disciplinas, conjugados con el método histórico, ¿no? Con el rigor histórico, podemos pensar en una perspectiva historiográfica específica, ¿no? Autónoma, pero creo que ese es el reto todavía, ¿no?
cómo hacemos que esa multidisciplina se transforme en interdisciplina e incluso pensar justamente en problemas y objetos de estudio tan complejos como las ciudades y pensar en atacarlos desde la transdisciplina, ¿no? Creo que por ahí. Bueno, yo creo, bueno, hablando de la interdisciplinaridad, creo que esta mesa es un ejemplo de ello, ¿no? O sea, vemos aquí arquitectas, urbanistas, historiadoras, gente que trabaja cuestiones de demografía, y pues sí, yo creo que es difícil, ¿no? Poder cerrar el círculo a un cierto grupo de especialistas para estudiar la ciudad, ¿no? En un principio, ¿no? Quienes tenían como esa facultad de estudiar la ciudad, pues eran los arquitectos o los urbanistas, ¿no? Sin embargo, ¿no? En este recorrido de lo que ha sido esta consolidación de esta línea de investigación o línea de la historia, pues nos hemos dado cuenta que no nada más hay algunos que tienen ese cargo o esa encomienda de estudiar la ciudad, ¿no? Entonces, retomando lo que han dicho mis compañeras, pues sí, para estudiar un eje tan complejo como la ciudad requieres de diferentes métodos, enfoques, que lo que te van a servir es para enriquecer y para poder explicar el fenómeno que tú estás estudiando, ¿no? Entonces, evidentemente no vas a poder hacerte de todo, ¿no? Hacerte especialista en economía, en urbanismo, en arquitectura, sino simplemente el trabajo, ¿no? Precisamente de los seminarios, ¿no? De lo que nosotros, bueno, formamos parte del Seminario de Historia Urbana, uno de tantos, ¿no? Precisamente el que esos seminarios estén integrando por por personas con diferentes enfoques o con diferentes disciplinas, dan ese enriquecimiento, ¿no? Como lo comentaba Norma, bueno, pues cuando ella se integró y cuando le compartíamos nuestros textos, decía, no, bueno, es que no puedes hacer este análisis o está incompleto o no es preciso, justo como lo tienes que hacer, en fin, ¿no? Y sí puede llegar a chocar un poco cuando de repente ves tu trabajo terminado, pero simplemente, efectivamente, esos enfoques son los que te ayudan a mejorar tus textos. Entonces, y cada vez, no nada más la historia urbana, que yo creo que por naturaleza tiene que tener este trabajo de intercambio de ideas, de experiencias, de métodos, de lecturas, de enfoques, que es indispensable, pero que creo que cada vez otras líneas de investigación dentro de la historia urbana están abriéndose a eso. O sea, difícilmente puedes cerrarte nada más con un solo enfoque. Creo un poco a los que también acaban de llegar, pues un poco mi trayectoria para llegar a la historia urbana es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, de cómo paso, tratar de entender a la ciudad, pues veo que la arquitectura no tiene los suficientes elementos metodológicos para poder entenderlo. Paso al urbanismo, ¿no? Una línea de historia que tampoco logra, ¿no? Consolidar, hasta que sí, yo lo que necesitaba era tomar, ¿no? Dar ese salto cuántico, lo cual no se lo recomiendo, pero que técnicas y métodos que solamente en la historia, ¿no? Te puede dar. Entonces, creo que entre más, ¿no? Aquellos que se vayan a interesar o que estén coqueteando con el estudio de las ciudades, pues es indispensable, pues, que puedan abrir, ¿no? Su enfoque hacia otras disciplinas o abrevarse, ¿no? De otras especialidades para poder entender, pues, a las ciudades, ¿no? Gracias. Hijuela. A ver, voy a decir algo aquí como no. Cuando yo iba a los coloquios de la UNAM a presentar mis avances de investigación, me dirigió la tesis el doctor Sergio Ortega Noriega, no sé si lo hayan leído o escuchado hablar. Fui la última que dirigió, ¿no? Que en paz descanse. Yo decía, güey, yo estoy haciendo historia demográfica. Entonces en el coloquio enfrente de todos dijo, tú no estás haciendo historia demográfica, tú estás haciendo historia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no sé cómo parar esto, ya. Que es bien interesante cómo estos debates sobre la interdisciplinariedad todavía los estamos teniendo y todavía discutimos qué tipo de historia hacemos, ¿no? Líneas, y por eso se le van denominando así, tal cual. Y además son debates
ya bien, bien viejos también, desde, por ejemplo, desde que se escribieron textos sobre, por ejemplo, me acuerdo en este momento de Chaunu con las ciencias auxiliares de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la historia urbana también como que dentro de estas líneas principales en las que se ramificó el estudio de la historia, pues no es de las primeras, ¿no? Que se afianzaron, vaya, al menos en México, ¿no? Me estoy refiriendo al caso de México. Y ya, o sea, como que llega un poco después, igual como el género, después yo siempre digo, yo hago historia de género, trabajo de género, pero no estoy diciendo en mi trabajo que hago historia de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que debe de estar integrado ahí. Y entonces es como, ok, yo hago este tipo de trabajo, pero sí, de todas maneras, las herramientas de las diferentes disciplinas nos ayudan a dar un cierto tipo de análisis, ¿no? Entonces, esto que han estado mencionando aquí mis compañeras, pues es como bien importante porque además son preguntas, son cuestiones que todavía siguen en la mesa de debate, ¿no? Dicho esto, va la siguiente pregunta, que es algo que tiene que ver con la historiografía, justamente, ¿no? Y dice, ¿consideran que el panorama de la historiografía existente, a ver, espérenme, ¿consideran que en el panorama de la historiografía existente hay limitaciones respecto a las temporalidades y espacialidades que se han privilegiado en México? Para empezar justamente también, estas ideas, ¿no? En el orden ahora va a estar Danivia, Blanca, Erika y Pilar. Bueno, bueno, quisiera hacer una pequeña semblanza, ¿no? Ahorita me diste luz, Norma. ¿Cómo es que llega la historia urbana a México, ¿no? O sea, pues es un eje, relativamente reciente, ¿no? Y se le debe, o a quien se le atribuye, digo, a ver si no meto de debate aquí en la mesa, pero es a la doctora Alejandra Moreno Toscano, ¿no? Que en la década de los 70 inicia, pues, abre, ¿no? Ella, pues, muy influida en sus estudios en Francia, ahí se me fue el nombre, pero bueno, viene, ¿no? Con pues algo que ya se estaba trabajando en Europa, ¿no? Que era la historia urbana. Y en Europa, pues empezaron con el estudio de las ciudades medievales, en fin. Y bueno, llega la doctora Alejandra Moreno Toscano a crear dentro del INA, la Dirección de Estudios Históricos, a fundar, pues, eje que es la historia urbana, ¿no? Y se centra, y ahí lo quiero vincular con la pregunta, con estudios sobre la ciudad, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces empezó a estudiar la Ciudad de México con un grupo, ¿no? De historiadores, Carlos Aguirre, Sánchez Tagle, ahorita vienen otros nombres, bueno, ellos empiezan a estudiar la ciudad, ¿no? Con perspectiva histórica, la Ciudad de México en el siglo XIX. Entonces, pues bueno, lo que se ha trabajado, si bien no podemos hablar todavía de que ya tenemos una historia urbana mexicana, ¿no? Pero sí hay ya un trabajo bastante largo, importante, de quienes han seguido la tradición iniciada por Alejandra Moreno Toscano, ¿no? Hablando un poco de personas como tu asesor, no, bueno, Sergio Miranda, Héctor Quirós, pero también de Ira de Gortari, ¿no? En el Instituto Mora, bueno, Eulalia Rivero, bueno, es el semillero, ¿no? De aquella primer seminario de historia urbana. Pero entonces, bueno, pues todas estas personalidades y más que se me escapan ahorita, pues la mayoría de los trabajos de historia urbana se han centrado específicamente en la Ciudad de México, ¿no? Y específicamente en el siglo XIX, ¿no? Entonces, pues claro, hay ahorita, o estamos empezando a notar con esa producción ya bibliográfica que todavía no es suficiente, sin embargo hay un material bastante importante. Bueno, pues entonces lo que empezamos a ver es que hay una preferencia por unas épocas que otras, ¿no? Sobre todo siglo XVI, siglo XIX, ¿no? Pero que también se está dejando a un lado pues todo lo que es el siglo XX, que es bastante importante, ¿no?
También empezamos a tener, como yo les comentaba hace un momento, pues la centralidad de estos estudios que básicamente se enfocan en la Ciudad de México y desatendiendo, ¿no? Y poniendo o lo que nos están consiguiendo es que podamos ver esos fenómenos urbanos, pero a partir de los lentes o la comparación con la Ciudad de México, lo cual pues no debe de ser, porque simplemente cada ciudad tiene que responder a su propio momento, a sus propias condiciones, a sus propios personajes, ¿no? Y tiene que explicar el fenómeno, pero desde el lugar donde se está generando, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces tenemos también este problema, una falta de atención de estudios de la ciudad contemporáneos, también una falta de atención a las ciudades del interior de la República y pues tratar de empezar a construir, ¿no? Historias locales o regionales, ¿no? Entonces creo que ahí están los desafíos, ¿no? Pero pues eso no tanto que llamarlo como limitaciones en las temporalidades, sino simplemente son las temporalidades que se han estudiado, ¿no? Y eso quiero terminar. Sí, yo estoy de acuerdo con Danivia. Sí creo importante desde este seminario de estudios de la Ciudad de México de los 70s, justamente las primeras generaciones que salieron de ahí se enfocan en la Ciudad de México, en el siglo XIX. Sin embargo, algo que yo noto en la actualidad y sobre todo por las que integramos el grupo es que ya actualmente despierta mucho interés el estudio de las ciudades en el siglo XX y me parece algo muy interesante. Y también yo veo otro vacío importante que es el que a mí me tocó enfrentar, que fue los estudios antes al siglo XIX, ¿no? Los estudios de la ciudad de antiguo régimen en México son bastante escasos y yo creo que serían importantes porque hay un quiebre importante entre lo que es ciudad en esos momentos del siglo XVIII para atrás a lo que es ciudad después de ese momento, ¿no? Y no solo en la parte de el espacio que ocupa la ciudad, porque son ciudades pequeñas, sino de las dinámicas. Y en ese sentido es importante porque aún en la actualidad hay muchas ciudades pequeñas que son ciudades y esto pues tiene que ver tanto con el número de habitantes que tienen, que ya pasará de ser un pueblo a una ciudad o los diferentes términos que pueden existir. Creo que es importante también estudiar estas pequeñas ciudades ahora, en el siglo XX también, y desde su propio contexto. Y en ese sentido, creo que ahí es el problema de que muchas veces cuando no estás hablando de la Ciudad de México, te meten en lo que es historia regional. Y yo creo que la región, hablando de interdisciplinariedad, la región, pues evidentemente cada ciudad está en una región y se componen de redes con otras pequeñas ciudades, con ciudades igual de grandes. Yo creo que ahí hay que ampliar un poco la perspectiva y ver cómo dentro de lo que se ha llamado historia regional, pues también hay historia urbana. Y creo que sería esa parte de cuestionarse un poco de si la ciudad también puede constituir una región en sí. Y pues sí que hay que ampliar un poco el panorama, entiendo que el Instituto Mora, por ejemplo, sí tuvo también en su momento una colección de libros de historia regional, pero yo la veía y consulté alguna vez, justo en el seminario de Ira de Gortari, era una clase de historia urbana y nos pidió elegir una ciudad, la que fuera, y no tenía que ser la Ciudad de México. Entonces, pues ya surgieron muchos temas, nos interesamos por ciudades que no habíamos contemplado antes. Y yo escogí Oaxaca en ese momento y me acuerdo que buscando en la bibliografía, pues solo había como 2 personas que habían escrito de Oaxaca en la historia regional. Y todavía no estaba nada de Danivia, era hace mucho tiempo. Y no solo eso, sino que era historia regional y los estudios eran de la ciudad de Oaxaca. Y dije, eso no es una región, pero bueno. Y también sí hablaban un poco de la ciudad de antiguo régimen y por eso me imagino que estaba en historia regional, porque la ciudad era pequeñita y se contemplaban los pueblos inmediatos, los pueblos indígenas o la parte del Marquesado del Valle. Y sí me pareció absurdo, no siendo una ciudad tan importante económicamente en el periodo virreinal y
teniendo como fenómenos tan interesantes que tuviera tan pocos estudios y que ahora gracias a Danibia pues se ha ido extendiendo y ya hay, y vamos conociendo también personas en la red que gracias a ampliarla hay un estudio muy bueno de Aguascalientes, del sistema de abasto, que me pareció a mí increíble y yo, bueno, solo quiero terminar esa parte. Estudia el sistema de abastos de Aguascalientes, ¿no? Yo estudié el abasto en la Ciudad de México y yo esperaba ver así como decía, no, pues debe ser algo muy similar porque era grande, algo así. Y no, en realidad, esta persona, Gerardo Martínez, la empieza a estudiar en el siglo XX porque antes básicamente no había mercados. Entonces yo veo los mercados de la Ciudad de México desde el siglo XVI y digo, ¿cómo hasta el siglo XX hay mercados en Aguascalientes, mercados fijos y de edificio y todo, ¿no? Entonces sí creo en lo importante que es tomar la ciudad de tu interés y estudiarla desde ella misma, ¿no? Sin compararla con otras. Sigue Erika. Pues tampoco creo poder decir mucho, ¿no? Ya se dijeron varias cosas. Coincido, ¿no? Evidentemente en que, aunque yo me dedico a la Ciudad de México, por supuesto, ¿no? Digamos, los estudios de historia urbana se centran, la mayoría, en la Ciudad de México o en las principales ciudades, ¿no? Industriales y áreas metropolitanas que tuvieron su auge en el siglo XX, ¿no? En ese sentido, con la temporalidad, algo interesante y hasta paradójico es que sí, se privilegia la época moderna, ¿no? Como ya dijo Danibia, sobre todo desde el siglo XIX, a partir de las leyes de reforma, porque también se genera un mercado de suelo urbano, ¿no? Eso, digamos, es importante y es un punto de quiebre para empezar a considerar el crecimiento de las ciudades. Y es el mercado de suelo moderno, ¿no? Pero también, digamos, se ha estudiado en su mayoría en la segunda mitad del siglo XIX y, como decía Blanca, nosotros tenemos un principal interés por el siglo XX a partir de los procesos de industrialización posteriores a la década de 1940, ¿no? Eso también, pues como ya decía, sobre todo privilegia 3 zonas metropolitanas, ¿no? Las principales ciudades industriales en México, que son Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, con la preeminencia de la Ciudad de México. Pero algo paradójico es que justamente hay una diversidad importante, ¿no? De tipología de ciudades modernas que se han estudiado muy poco, como las ciudades de la frontera, como los polos de desarrollo, ¿no? Los polos turísticos, las ciudades agroindustriales, ¿no? Las ciudades extractivistas o ligadas al petróleo. Es decir, todavía hay una diversidad de ciudades importantes que no se han historiado lo suficiente y, como decía Blanca, en esa profundidad y también desde su experiencia propia, desde sus procesos, ¿no? Desde los procesos ligados a esas ciudades específicas y son modernas, ¿no? Entonces está como esa paradoja de, sí, claro, hemos estudiado más el siglo XIX y el siglo XX, pero queda un montón, ¿no? De cosas por estudiar, de ciudades por estudiar, de tipologías de ciudades por estudiar. Entonces, por ahí hay una deuda también, ¿no? Más allá de justamente de esa temporalidad. Y pues claro, la deuda más importante es a estudiar las ciudades que no sean del centro del país. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, en términos generales, sí, básicamente lo que tendría es como que afirmar lo que dicen mis compañeras. Hay un texto compilado y recientemente publicado, compilado por Germán Mejía y Gerardo Martínez, que cuando hace un recorrido por las diferentes generaciones de la historiografía urbana en América Latina, una de las cosas que señala es que, bueno, primero se hacía como una historia urbana general, como todo América Latina, pero luego se empezó a especializar justamente en las ciudades capitales y sobre todo en estas grandes como capitales grandes, ¿no? Río, Bogotá, Ciudad de México. Y luego, con los años, en años mucho más recientes, ha ido diversificándose hacia otras ciudades que no necesariamente sean las ciudades capitales.
Y por supuesto, este es el mismo caso de México, ya lo han dicho mis compañeras, la cantidad de producción historiográfica sobre la Ciudad de México es una cosa absolutamente desbordante. Yo misma hice mi tesis doctoral sobre la Ciudad de México y cuando empecé a escribirla, el principal reto era que no solo desde la historia urbana, desde cualquier línea de investigación historiográfica, o sea, yo tenía que leer, o sea, kilómetros de bibliografía sobre la Ciudad de México, en contraprestación de lo que pasa con otras ciudades del país. Entonces, evidentemente, pues ahí hay una carga sobre las ciudades capitales que es necesario pues seguir rompiendo, porque no es como empezar a romper, porque justamente ya hay más trabajos, por ejemplo, el que ponía Blanca de ejemplo sobre Aguascalientes, el mismo texto de Danibia que fue publicado hace poco sobre la ciudad de Oaxaca. Entonces, digamos como que esto ya va tomando camino, pero se tiene que seguir consolidando justamente y también un poco las temporalidades normalmente yo creo que son cosas de ciclos, ¿no? Entonces, así como en este primer ciclo de los años 70 era el siglo XIX por excelencia, creo que lo que se está produciendo en la actualidad es el siglo XX y sobre todo la mitad del siglo XX, ¿no? Que justamente ahí coincidimos la mayoría de las que trabajamos en la red, y es que nos interesa ese momento del siglo XX porque por supuesto es cuando las ciudades más crecen, hay más gente, digamos como la vivienda se necesita más, hay más proyectos de infraestructura, entonces como que le da mucha riqueza al campo de investigación, pero quizás sí es importante como evitar caer en esto mismo y es que solamente ahora nos concentremos en esta temporalidad, descuidando otras temporalidades, así como hemos descuidado también otras espacialidades. Entonces yo considero sobre todo que es un campo de oportunidad para que las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras pues empiecen a explorar qué les gustaría contar sobre sus ciudades. Un poco, quizá, no sé si mis compañeras estén de acuerdo, a lo mejor me regañe, pero siempre que yo les digo a mis estudiantes un poco de, bueno, es historia urbana solo si es sobre una ciudad grande. ¿Cuántos millones de habitantes puede tener un poblado para ser, o miles de habitantes, tiene que tener un poblado para ser considerado una ciudad? Entonces yo les digo como, no se estresen. Si un poblado tiene las características y las funciones de una ciudad, ustedes pueden estudiarlo desde la historia urbana, ¿no? Entonces, es como esto amplía, creo yo, también las perspectivas para los estudios que se deben hacer como de aquí en adelante. Y ya se me acabó el tiempo. Así que por favor, necesitamos la lista de las personas que van a estudiar las ciudades ahorita. A ver, espérenme tantito. No, Me siento un poco abrumada. Bueno, es que yo soy de una región, ¿no? Y nosotros y ellas traen otra idea y estudian generalmente o la Ciudad de México o en este caso la Ciudad de Oaxaca. Y ahí se puede notar un fenómeno que ya conocemos todos, que es el centralismo, ¿no? El centralismo de la historia. ¿Quién hace historia? ¿Qué es la verdadera historia o qué es la que se difunde? Entonces, si bien a lo mejor no hay, por ejemplo, trabajos como que digan, este es de historia urbana, pero sí se está haciendo o se ha hecho como trabajo, por ejemplo, de muchos lugares y de muchas ciudades de toda la República Mexicana, ¿no? El problema es que tienes que ir, por ejemplo, a las universidades, o sea, cada vez que yo voy a un lugar, de cualquier lugar de México, voy a tratar de buscar las librerías de la ciudad o del lugar para comprar los libros de ese lugar, ¿no? Porque es donde los vas a encontrar. No a veces se difunden de la misma manera como los trabajos que están en la Ciudad de México. Entonces la Ciudad de México es como una tan grande y lo demás, pues no, nos vemos también igual avasallados, ¿no? También por este embate de la producción histórica, creo yo. Eso sería como un comentario. Y bueno, dentro de esto mismo, quiero ahora preguntar, ¿no? Justamente, ya me acordé, levante la mano, le va a tener un premio, ¿cuál es la cantidad de habitantes que se necesitan para que se considere un pueblo o una ciudad?
No, en México. ¿Cuántos habitantes se necesitan para que se considere una ciudad en México? Ay, no, qué reprobada. ¿Cuál es tu nombre? 2.500. No, nada. Entonces, sí, o sea, hay ciudades ultra pequeñitas. En fin, bueno, entonces número 5, ¿no? Desde cada uno de sus temas y trabajos de investigación específicos, ¿qué podrían plantearnos respecto a las fuentes y acervos útiles para esta línea de investigación? El orden ahora va a ser Blanca, Pilar, Danilia y Erika. Bueno, ya que yo voy a dar el taller de mapas, pues yo quisiera hablar de, bueno, acervos, pues podría ser cualquier cosa en realidad, desde no solo los archivos documentales, los acervos documentales en los archivos históricos, sino también las fuentes pictóricas, las imágenes en sí también son una fuente importante y no son tan difíciles de analizar como nos ha dicho la historia del arte. En realidad, yo creo que se deben analizar de una forma muy similar a los textos, bueno, a los documentos, porque finalmente también todo documento, si uno los analiza con rigor, pues tiene que pensar en quién los creó y para qué, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las imágenes y también pueden, si bien como manipular un poco la realidad, pues también lo hacen los textos. Entonces, yo creo que es importante pues no limitarnos a las fuentes escritas y también pensar en imágenes, no tenerles miedo, sobre todo en las imágenes como anteriores al siglo XIX, pues también se está intentando ahí buscar un realismo y una forma de documentar la realidad, ¿no? Desde el siglo XVIII y el XIX, que sería como donde hay más imágenes. Y en ese sentido yo creo que son fuentes importantes para la historia. Y en ese mismo rubro yo ubicaría los mapas, porque pues ya la cartografía como la conocemos en la actualidad como una ciencia, mapas mucho más exactos, georreferenciados y todo esto es algo muy reciente, ¿no? Entonces, pensar en los mapas antiguos, en los mapas del siglo XVIII, en los primeros de América, en realidad son interpretaciones de la realidad, más o menos sí basadas en alguna observación empírica, en la ubicación de las estrellas, por ejemplo, en el que iban los barcos rodeando el continente y iban mapeando eso. Finalmente también son interpretaciones que hay que ver también en su contexto, ¿no? Entonces, yo creo que los mapas son muy importantes, las imágenes son muy importantes y nos dicen muchas cosas de lo que está y de lo que no está representado de una ciudad, por ejemplo. Y también los relatos de viajes son algo muy interesante porque pues las ciudades son zonas, dependiendo del tipo de ciudades, es que reciben visitantes y estos visitantes tienen algún interés y también es importante ver cuál es. Y a pesar de que se ha considerado literatura, como les comentaba, también podemos usar el cine, la literatura ficcional, incluso esta nos puede dar datos importantes de los imaginarios de ciudad. Pues como les comentaba de esta película, es que no me acuerdo cómo se llama, que es sobre un atentado en la Plaza Mayor de España y después hay una persecución y casi toda la persecución está grabada en México. Entonces, a mí me parecía absurdo decir, ¿cómo es una película en España? Y yo estoy viendo aquí la terminal de autobuses del sur. No sé, se me hace también como que no debemos cerrarnos y animarnos a también indagar en este otro tipo de fuentes que son distintas, ¿no? Solo que con rigor siempre. Pilar. Me pasó lo mismo de esta película, pero con Luis Miguel la serie, que estaban en un pueblo en Italia y estaban en Taxco.
Pero bueno, en relación con las fuentes y con los acervos, pues obviamente yo les puedo hablar desde mi experiencia investigando, de los temas que investigando, que como ya he repetido en varias oportunidades, son sobre todo la vivienda, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado muy bien los archivos institucionales. Hay archivos de instituciones dedicadas específicamente a la política de vivienda en México que están muy poco explorados. Siempre le estoy diciendo a la gente que trate de consultar el archivo del Instituto Nacional de la Vivienda, el fondo que está en el Archivo General de la Nación. Es enorme y tiene cajas de toda la República. Entonces, yo, por ejemplo, para mi tesis doctoral alcancé a consultar una caja y eran 17 y me gasté como un año. Entonces hay muchísimo por explorar en este tipo de archivos institucionales. Ahora que trabajo en la ciudad de Tijuana, también me ha funcionado muy bien los archivos, más bien de gobierno, que se encuentran en el archivo histórico del Estado, que está en Mexicali. Entonces, a mí me funcionan muy bien los archivos institucionales, me parecen una buena guía, un punto de partida. Por supuesto, para mí, como ya lo he mencionado, también la historia oral es una de mis principales bueno, herramientas metodológicas para la escritura de la historia urbana, sobre todo porque una de mis preocupaciones, como también lo hablaba ayer en la presentación del dossier, pues es la memoria de las personas que viven en las ciudades. Entonces, por eso la memoria de cómo es experimentar, de cómo es habitar la casa, ¿no? En diferentes momentos de la historia. Entonces, por eso la historia oral para mí es muy importante. Pero entonces yo recomendaría como mucho este tipo de archivos. Ahora que doy la optativa de historia oral en la licenciatura de historia, pues leyendo como otros textos, recordarán mis estudiantes que leímos un texto que se llama Apartment Stories, es de Inglaterra. Y entonces, claro, las fuentes que se utilizan para construir este tipo de historias, que es del siglo XIX, son sobre todo como las opiniones de las personas, ¿no? Como la gente describe, hace como sus diarios y describe cómo vive la gente. Para México es más difícil encontrar este tipo de descripciones, de crónicas tan detalladas de cómo se vive al interior de una casa, de cómo están hechas las habitaciones, de un poco, claro, estos debates, estos diálogos sobre cómo higienizar o no, pero existen en la prensa. Entonces, si se pretende hacer un acercamiento más a la experiencia de vivir, de habitar en un departamento o en una casa, explorar, por supuesto, la prensa siempre va a ser muy útil. Y ya, eso sería. Sigue, Dani. Bueno, nada más quiero hacer una aclaración respecto a lo último que dijo Norma. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque efectivamente hay en el interior de la República a veces encontramos muchas monografías de las ciudades. Entonces, eso no tiene nada que ver con historia urbana, ¿no? O sea, sí hubo un auge en un tiempo, pues, 40, 70 más o menos, donde se hacían monografías en las ciudades, ¿no? Entonces, nada más quisiera hacer ese paréntesis. Bueno, pues desde los estudios que yo he realizado, bueno, pues retomando un poco lo que ya se ha comentado en esta pregunta, pero en las anteriores, bueno, pues para mí una fuente fundamental para la historia de la ciudad son los archivos municipales, ¿no? Porque ahí vas a encontrar todos los procesos de transformación de la ciudad, también los archivos estatales, ¿no? Entonces el archivo del Estado, de cada uno de los estados, creo que son fuentes muy ricas, sobre todo por el tema de la obra pública, ¿no? ¿Quiénes están ahí? El tema de los periódicos, ya lo comentaba Pilar, ¿no? La prensa, ¿no? Las hemerotecas es una fuente inagotable también. Muchas veces, para poder, lo veíamos en el trabajo que comentábamos ayer en la revista de Erika, pero también de Blanca, pues porque ahí puedes encontrar las voces disidentes muchas veces, ¿no? De aquellos que están inconformes con una obra o con el gobierno o con el paso de la carretera, en fin, ¿no? Y las revistas locales, ¿no? Muchas veces ahí encontramos pues estas pequeñas series, boletines, donde nos van a hablar también de ese sentir, sacar esas voces que no son las oficiales, porque evidentemente lo que estoy hablando ahorita son voces desde el Estado, ¿no? O de las autoridades. Registros censales y estadísticas demográficas es indispensable para los estudios de la ciudad, ¿no? ¿Cuánta población tenía la ciudad en ese momento para distribuir el agua, para dotar de servicios?
es importante que consultemos registros censales. Muchas veces están en las instituciones, INEGI tiene una parte de datos históricos, pero también en los archivos municipales, en los archivos estatales, encontramos estos datos censales. Lo que comentaba Blanca, ¿no? Las fotografías es una fuente, no nada más como utilizarlos para ilustrar nuestros trabajos, sino para poder hacerles preguntas como cualquier documento histórico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos representando? No se vale, pues, en un trabajo de historia urbana meter nada más una fotografía para ilustrarla, ¿no? Y los mapas históricos, tampoco se vale también ponerlo nada más, sino cuestionarlos, ¿no? Y generar cartografía, que eso es lo más importante en un trabajo cuando estás hablando de ciudades, ¿no? Los documentos privados y correspondencias también muchas veces están en acervos privados, ¿no? Entonces tenemos que acercarnos. O cuando hablamos de familias que son familias que todavía tenemos sus descendientes en la actualidad están. Registros de empresas y comercios locales también hay que revisarlos. Archivos de instituciones académicas y de investigación, un poco lo que me comentaba Pilar, entrevistas y testimonios orales, es importante, sobre todo en trabajos que tienen que ver con la historia contemporánea. Siglo XX aún podemos encontrar a las personas o descendientes de aquellos que transformaron las ciudades, ¿no? O que incidieron en la ciudad. Y bueno, los archivos notariales, sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí muchas veces te hablan de esas empresas que se constituyeron haciendo, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, cuando se construye la primera línea del tranvía, se constituye una empresa. Y entonces en esos archivos notariales te hablan quién era el persona, si estaba casado, si las aportaciones, en fin, son una fuente pues inagotable. Creo que esos para mí han sido los archivos en los que yo me he basado para hacer los estudios sobre la ciudad. Gracias. Falta Pues, o sea, digo, coincido con todo, ¿verdad? Pero también, por supuesto, digo, ya mencionaba Danibia, ¿no? Claro, y Blanca seguramente en el taller va a profundizar muchísimo sobre ello, pero los mapas y los planos, ¿no? No solo como fuente histórica, sino también como un elemento cambiante, ¿no? En ese sentido, leer a la ciudad como un texto, ¿no? Creo que es una fuente muy importante, independientemente de que tengamos planos o no, ¿no? También cómo se hacen esos arreglos, ¿no? Podemos verlo a través de los planos. En ese sentido, un acervo importantísimo que está digitalizado y al que pueden acceder es la Mapoteca Orozco Iberra, ¿no? Está ahí, pueden incluso descargar los mapas, no en la mejor resolución, pero ahí están, ¿no? Y los planos. Digo, esa sería una cuestión importante, ¿no? También como allí, a partir de análisis morfológicos que tampoco son difíciles de hacer, ¿no? Pero con las preguntas indicadas se puede rastrear, ¿no? La transformación de las ciudades. También algo interesante, bueno, por ejemplo, yo me he dedicado a estudiar el urbanismo popular y algo que también es una fuente importantísima, pues es la arquitectura y las transformaciones de la arquitectura, ¿no? Que se van dando a lo largo de distintos periodos, pero hechas por la gente, ¿no? Eso también es una fuente, digamos. Otra cosa, bueno, sobre todo en el siglo XX, para esta relación campo-ciudad y la urbanización, un archivo que también considero importante es el Archivo General Agrario, ¿no? Que también se puede consultar en línea, el CICOAGA, y cómo se van dotando, sí, de tierras, pero también se van expropiando un montón de cosas, ¿no? Se van expandiendo las ciudades a costa del campo y de los ejidos. Entonces ese también sería uno. Por supuesto, ¿no? Ya lo dijo Pilar, pero la historia oral depende, ¿no? En el nivel en el que estemos, la historia oral es indispensable, también yo lo creo. Por ejemplo, sobre todo a partir de, pues bueno, si estudiamos temáticas, ¿no? Desde lo popular, indispensable. También, ya lo decía Danibia, pero los decretos y el marco jurídico en general, ¿qué hay alrededor de eso, no? ¿Cómo se dan esas leyes, esos decretos, esos marcos, esas normativas? ¿Qué hay alrededor? También se puede rastrear, ¿no? A veces en la prensa, ¿no? En ese sentido, la hemerografía sin duda es también importantísima, y a lo mejor también lo que se dice en la prensa, ¿no? O sea, yo sé que aquí tienen como el archivo del periódico más importante, ¿no? Aquí, pero a lo mejor que se dice en la prensa sobre Baja California en otros estados, ¿no? También eso. Y que también se puede consultar de manera digital en la Hemeroteca Digital Nacional, ¿no? Entonces digo,
también como Blanca coincido, el cine, ¿no? En esto que decía Carlo Ginzburg, que nos habla más de la representación, ¿no? Y de la época en que se hace, que de lo que, de lo que busca representar, ¿no? Pero sin duda el cine y todos los aspectos literarios y absolutamente todos los archivos privados, ¿no? Por pequeños que parezcan. Como decía Luis González, la libreta del mandado de su mamá, ¿no? O sea, digo, todo puede ser un elemento para la construcción de la historia urbana. La fotografía, que también muchas veces como que los historiadores del arte siempre nos intimidaron, ¿no? Diciendo, este es el análisis formal de la imagen, y que en realidad pues también puede servirnos para construir historias muy interesantes sobre la composición de una ciudad, de lo que se busca representar de una ciudad, ¿no? Como también, ¿no? La ciudad se imagina, como decía Blanca, pero también cómo se representa y al final cómo se muestra, ¿no? Entonces, la literatura, por supuesto, ¿no? Y toda la literatura, ¿no? Desde Benbín, Pinguín hasta los clásicos. Miren, ya queda muy poco tiempo. Entonces, perdón. Lo que vamos a hacer es, creo que lo siguiente, ¿no? Las constancias creo que van a esperar un poquito. Pero si tienen alguna pregunta, recogemos las preguntas y la última pregunta del conversatorio es ¿cuáles consideran que son los principales retos de la investigación en historia urbana a futuro en México? Entonces, les voy a pedir que si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer y que cada una de las compañeras dé su opinión sobre esta última pregunta, ¿no? Que queda para cerrarlo. Y bueno, también nada más quería decir que también esto, no lo dije antes, pero tiene que ver con el grado de profesionalización de la historia dentro de los diferentes estados y universidades estatales, ¿no? Entonces, hay unas universidades que tienen más tradición que otras dentro de los estudios históricos. Pero bueno, para la elaboración de trabajos, ¿no? Sobre sí mismos. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene alguna, no veo, no se amontonen, por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver. ¿Qué tiende a ser más difícil? Recaudar información de alguna ciudad donde no hay documentación y tener que empezar desde cero prácticamente, o lo que habían comentado de, por ejemplo, de la Ciudad de México, todos los kilómetros de información que tienen que ver para hacer que es más complicado. Ok, a ver, vamos a ver otra. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Qué importancia tiene su metodología o lo que están tratando de comprender es conocer su ciudad a fondo, desde su presente, para comprenderla en el pasado? Ok, ¿alguien más? Una cosa que comentaron fue que una de las características que tiene la red de ustedes es que son mujeres, todas las integrantes, ¿no? Y decían que pues han recibido críticas por una parte, pero que también ustedes creen que les ha permitido tener otra visión, ¿no? Si pudieran comentar para el público que llegó después, ¿a qué se referían sobre esto y qué críticas han recibido también? ¿Quién más? ¿Alguien más? Para ya cerrar y que cada quien... Ahorita les doy el orden de las profesoras, investigadoras, docentes, compañeras, investigadoras, amigas. ¿Ya? Bueno, miren, muchas gracias por su asistencia. Yo agradezco también la invitación de Pilar a coordinar esta mesa, este conversatorio. Y bueno, el orden de respuesta va a ser Blanca, Erika, Pilar y Danilia. Entonces, le damos la palabra a Blanca para responder las preguntas y la última, ¿no? Que ya tienen ustedes. Bueno, no sé si leíste la última pregunta. La leo de vuelta para que... No, sí la tengo. Solo que no me acuerdo si la mencionaste por si no la escucharon. Bueno, sobre los retos que implica hacer historia urbana a futuro en México, yo creo que es esto que comentábamos, como un poco redefinir lo que implica, lo que no implica, y ver esto que la historia regional también puede ser historia urbana.
mucha historia regional, es historia urbana y a veces son las únicas fuentes que tenemos. Y yo creo que eso es lo importante, como abrir el panorama, salir de buscar otras ciudades, buscar otras opciones y justo desligarse un poco de esta concepción de la historia urbana como la historia de las grandes capitales o de las grandes ciudades y pensar justo en descentralizar todo este trabajo historiográfico e irse a todas las partes de un país tan complejo y tan diferente que es México y que cada región y cada ciudad va a tener sus particularidades y vale la pena retomarlas, ¿no? Y posteriormente, si fuera posible hacer estudios comparativos, estaría muy bien, que es difícil, pero también pueden salir cosas interesantes de ahí. Y en cuanto a las preguntas, yo creo que implica dificultades distintas, que si tenemos una ciudad que no tiene archivo, por ejemplo, no tiene archivo histórico, no podríamos hacer el mismo tipo de investigación que una ciudad que tiene muchos archivos, ¿no? Entonces, más bien tendríamos que adecuarnos a qué es lo que nos está dando esa ciudad. Tal vez no tenga archivo histórico, pero tal vez aún sobreviven personas, no sé, gente mayor que todavía nos puede dar algún testimonio de lo que ellos vivieron como su ciudad, ¿no? Ahí estaría una fuente. Como también tendríamos otro tipo de testimonios distintos, pero siempre hay forma de estudiar algún tema que aparentemente no tiene muchas fuentes, ¿no? O no las fuentes a las que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces yo creo que sí implica retos distintos, así como en una ciudad súper estudiada es difícil discernir entre qué leo y qué no leo porque no puedo leerlo todo. También en el otro extremo hay que abrirse a la posibilidad de buscar otro tipo de fuentes o buscar otro tipo de perspectivas. Por ejemplo, lo que yo he encontrado al estudiar ciudades pequeñitas o a veces comunidades indígenas que no son propiamente ciudades, es que hay muchos estudios antropológicos. Entonces, no son propiamente historia, pero sí nos hablan de las relaciones sociales en el pasado. Y conocer la ciudad que vamos a historiar, yo creo que es importante. Cuando hice este trabajo de Oaxaca, yo nunca había ido a Oaxaca y me preguntaba por qué aparentemente no crecía. Ya después fui como resolviendo dudas, pero ir a la ciudad creo que sí me aclaró muchas de las dudas que tenía. Tal vez estuve ahí como turista, evidentemente no es lo mismo que alguien que viva ahí de forma cotidiana, pero yo creo que verla y experimentarla, aunque sea así un poco, es indispensable para estudiarla. Y sobre las críticas a que seamos un grupo de mujeres, pues recientemente, ahora que empecé el postdoctorado, me dirige un doctor y me preguntaba que por qué solo mujeres y por qué tan cerrado. Y le dije que originalmente la idea era leernos entre nosotras y colaborar, pero tampoco quiere decir que no tengamos lazos con otro tipo de personas o instituciones, ¿no? O sea, sí se trata de ayudarnos entre nosotras como una forma de revalorar cómo a veces las mujeres no tenemos tanta participación en la academia y esto se debe a muchas cuestiones, no solamente cuestiones de género, ¿no? Hay muchos puntos ahí importantes y en ese sentido va la crítica, pero yo creo que no se entiende bien que no somos un grupo cerrado en ese sentido, sino que estamos abiertas a colaborar con quien sea, no importa el género o la institución. Y pues yo creo que sería todo. Sigue Erika. Sobre los retos, yo creo que coincidimos todas, ¿no? Descentralizar la historia urbana y sobre todo puede ser desde la perspectiva regional, pero también desde la perspectiva de las ciudades medias, ¿no? Que insisto, o sea, digo, crecen, o sea, hay un sistema urbano nacional que surge en el siglo XX, ¿no? En donde las ciudades medias despuntan a partir de distintas vocaciones económicas, ¿no? Y de distintos fenómenos socioculturales. Entonces también creo que ahí hay un pendiente. Otro reto sería considerar la multidimensionalidad de las ciudades, es decir, no hacer solo historia urbana desde una perspectiva política, sino también una historia social, urbana, política, económica, ¿no? Digo, el gran sueño, pues, la historia total. Por otro lado, el gran pendiente, pues sí,
sigue siendo incorporar la dimensión espacial, ¿no? Transitar de esta ciudad como escenario hacia lo que decía Pilar, ¿no? Hacia la ciudad como protagonista. Y en ese sentido también apuntar a una cuestión teórica metodológica específica, ¿no? de una historia urbana autónoma. Otro pendiente importante es, y que tiene que ver un poco con una de las preguntas que había planteado el compañero acá, es cómo hacernos escuchar. La historia urbana tiene un potencial impresionante, ¿no? Para las políticas públicas, ¿no? Para la creación de marcos jurídicos y normativos, y en principio para eso nos sirve la historia urbana, ¿no? La historia urbana de los años 60, de tipo anglosajón, surge sobre todo en Inglaterra, ¿no? Pensando en cómo atender el presente de las ciudades. Y justamente en este momento en donde nuestras ciudades están creciendo de una manera, ¿no? Importante, y sobre todo las ciudades medias, que se está apostando a la urbanización y a la expansión urbana, ¿no? Y a un modelo de ciudad difuso. Entonces, justamente necesitamos historia urbana, ¿no? Para ayudarnos a comprender este presente y este lugar en donde estamos en un mundo con una mayoría, ¿no? Más del 60% de la población en el mundo somos urbanos y urbanas, ¿no? Sobre la información es interesante porque es relativo, ¿no? En realidad puede parecer que la Ciudad de México tenga un montón de archivos y tenga un montón de cosas, pero habrá temas donde no te encuentres nada, ¿no? Por ejemplo, yo hice mi tesis de licenciatura sobre el metro de la Ciudad de México y los archivos del metro y lo que había sobre el metro eran cuestiones técnicas. Entonces dije, puedo hacer una historia sobre la tecnología, pero eso no me interesaba, ¿no? Entonces, para hablar de la dimensión espacial y de la transformación en la ciudad, me sirvió más bien la literatura, ¿no? La hemerografía. Entonces, también eso, como decía Blanca, ¿no? Hay que ver cuáles son las fuentes, y a veces también las fuentes nos dan las temporalidades y a veces, ¿no? Es decir, puede ser muy relativo. La otra pregunta es justamente esa, ¿no? Digo, al final nosotros salimos y padecemos las ciudades y queremos explicarnos también las ciudades, ¿no? En ese sentido yo creo que es como toda la historia, queremos aportar, ¿no? Queremos aportar a la comprensión del presente, pero también a cambiar y transformar, ¿no? nuestro presente. Y sobre todo la historia urbana como una vocación del urbanismo es transformar el futuro, ¿no? Entonces la historia urbana nos permite, digo en general la conciencia histórica nos permite, ¿no? O pensar sobre el futuro, pero también cómo intervenir las ciudades y cambiar el futuro de las ciudades. Sobre las críticas, yo también pensaría que en realidad fue una cuestión coyuntural de solidaridad entre nosotras como investigadoras en el marco de la creación de la Red Iberoamericana de Historiadoras, pero nunca nos planteamos necesariamente separatistas, ¿no? De hecho, ha habido muchos momentos de colaboración con otros compañeros, entonces yo no he escuchado las críticas, yo por los elogios. Bueno, yo rápidamente, sobre los retos de investigación en historia urbana futuro, pues básicamente, además de todo lo que ya dijeron mis compañeras, me parece que es importante darle más visibilidad y más plataformas de discusión a las investigaciones que se están realizando en este momento en diferentes niveles, ¿no? De licenciatura y de posgrado. Y creo que también un poco en la enseñanza de la historia es importante para los programas de historia darle más cabida a esta línea de investigación, justamente también en los niveles de licenciatura y posgrado. Y con respecto a las preguntas, yo me voy a centrar un poco en esto porque yo fui la que puso el ejemplo de los kilómetros que tenía por leer y que no terminé. Sobre todo como en fuentes secundarias, ¿no? Si tú me das a elegir mucho o poco, mucho. O sea, es mejor tener mucha más información a tener poca. Acá en Tijuana he tenido varios estudiantes que se acercan conmigo a hacerme preguntas de, bueno, yo quiero trabajar esto, ¿qué puedo consultar? ¿Por dónde puedo empezar? No hay. Entonces, es mucho mejor tener referentes, aunque uno quiera construir otra cosa, aunque de pronto no tenga que ver exactamente con lo que uno quiera explicar, aunque sea como renovar, sea de otro periodo, es mucho mejor tener ahí la información para partir de ahí, sobre todo cuando se está en el nivel, empezando, ¿no? Una investigación, una tesis de
pues en general de licenciatura o de posgrado, entonces es más difícil cuando no se ha escrito mucho al respecto, pero en ese caso, pues como decía Blanca, pues hay que acudir a lo que se ha escrito desde otras disciplinas, y en este caso para la ciudad de Tijuana normalmente es lo que se ha escrito de manera contemporánea, ¿no? Desde la sociología y desde la antropología. Es un poco a lo que se puede acudir para tomarlo como punto de partida, pero por supuesto, la esperanza es que justamente cada vez se están escribiendo, y aquí están los estudiantes que están escribiendo la historia urbana de Tijuana, que van a empezar a escribir la historia urbana de Tijuana y de Baja California en general. Sobre la pregunta de este presente para leer el pasado, a mí me parece muy bonito hacer esa reflexión pues cuando uno se piensa como en el oficio de escribir, porque era lo que yo les decía, obviamente siempre parte de las preocupaciones que uno ha tenido y de las cosas que uno le parece importante resolver y justamente futuros a transformar. Entonces, desde mi caso, pues la dificultad de acceso a la vivienda y de acceso a la tierra que históricamente ha vivido pues, la mayor parte de la gente que yo he conocido, tanto en Colombia como acá, pues hace que a mí me preocupe mucho explorar cómo ha sido la consecución de vivienda por parte de las clases populares y de las clases medias en los espacios urbanos. Entonces, eso creo que es importante, hay que reconocerlo, pero también es chévere, es bonito como reflexionarlo de cómo es que uno está escribiendo historia, ¿no? Un poco este ejercicio de introspección de cuáles son mis preguntas y por qué me surgen estas preguntas un poco desde la subjetividad. Y ya, igual que Erika, ha sido como solo elogios lo que he escuchado, pero no, justamente ayer lo decía un poco en la presentación del dossier, como la red de investigadoras en historia urbana surgió de la red iberoamericana de historiadoras, que fue también una iniciativa que nació en pandemia, por eso pues estaba conformada solo por mujeres, porque era un espacio en Facebook que era un poco conformado por mujeres, pero con el transcurso pues de los años y de que ya se acabó la cuarentena y etcétera, ya hemos ido empezando colaboraciones con otros compañeros, entonces ya tenemos varios chats de WhatsApp, donde hay hombres así, pero no es un espacio separatista. Muchas gracias, y muchas gracias ya como ya vamos a cerrar, muchas gracias a los asistentes, estoy muy emocionada que hayan estado los estudiantes de introducción a la historia, a ver si se entusiasman. Bueno, pues ya para no cansarlos mucho, pues bueno, creo que hay muchos retos en la historia urbana, ¿no? Lo que ya comentaban, la cuestión de las temporalidades, abarcar, no nada más enfocarnos en una sola temporalidad, que ha sido mayoritariamente siglo XIX, como lo hemos comentado, también ver más hacia el pasado, ¿no? Explicarnos un poco, que para eso hay mucha bibliografía también, ¿no? Explicar las ciudades prehispánicas o estudiar las ciudades en el periodo colonial, ¿no? Pero también hay estos vacíos que empezamos a notar en las pues ciudades contemporáneas, las ciudades ya en el siglo XX y siglo XXI, pero que aquí tenemos afortunadamente a investigadoras que están abocándose a esas temporalidades. Creo que también un reto pues es pues tener muy claro pues no la interdisciplinaridad continua, ¿no? Creo que es algo que no debemos dejar a un lado, creo que debemos de fortalecer y establecer vasos comunicantes con otras especialidades, ¿no? Y bueno, pues también el uso, pues cada vez más, lo platicaba y hoy lo van a ver en el taller con Blanca, pues el tema, ¿no? También del manejo de tecnologías, ¿no? Creo que también eso es un poco a veces lo que los historiadores estamos un poco renuentes, ¿no? A meternos a programas como de sistemas de información geográfica, hacer consultas que te comentabas con los AGEPS, en fin, creo que hay otras herramientas tecnológicas a las que debemos de abrirnos también como para poder comprender y para sobre todo dar una expresión visual o una interpretación visual a nuestros trabajos, ¿no? Creo que también debemos de tener algo que afortunadamente Pilar lo está haciendo muy bien pues desde la academia, pues el acercarnos, ¿no? a las comunidades, a extraer, apoyarnos en la historia oral, algo que no es muy común también para estudiar las ciudades, ¿no? Entonces creo que hay muchos retos y lo que coincido plenamente con Pilar, hacer más visible o ir abarcando más espacios dentro de la academia, ¿no? Cuando nosotros de repente vemos convocatorias para congresos, bueno, te dicen las historias, ¿no? Historia política, historia económica, historia, bueno, pues que ya tienen larga tradición y larga data, pero muy pocas vemos así historia urbana, ¿no? O sea, que haya
que se aceptan ponencias o que se abren los espacios para historia urbana, y eso pues tiene que ser desde la academia, ¿no? Desde los cuadros que se están formando para poder fortalecer, ¿no? Entonces eso es una invitación ahorita aquí a todos los estudiantes, pues que pues se asomen un poco y bueno, pues puede ser que tengamos más adeptos, ¿no? La pregunta, pues yo creo que la selección de una ciudad tiene que ser por un gusto, porque te enamores de esa ciudad, algo tiene que atraerte a esa ciudad, ¿no? Porque ahí viviste, creciste, tus abuelos, no lo sé, algo tiene que tener esa ciudad, me parece desde mi experiencia, ¿no? Las fuentes, pues, es muy subjetivo, porque habrán temas que abarques de la ciudad que vas a encontrar muchísima información, y hay temas en los cuales no haya absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el tema del reparto agrario en los alrededores de la ciudad, ¿no? Yo no encontré bibliografía, nada, ¿no? Pero para otros temas hay una base. Entonces, nunca vas a encontrar, ¿no? O sea, siempre mucha material para... Entonces, de ahí, todas estas herramientas que hemos platicado, todos estos acervos, y pues de la agilidad y de las destrezas que tengas para poder abordar los temas, ¿no? El tema de... Ay, se me olvidó la pregunta del compañero. Bueno, desde cómo hacer o trabajar desde el momento. Pues bueno, pongo un poco mi experiencia, ¿no? Mis preguntas fueron cómo fue expandiéndose la ciudad que conozco ahorita, ¿no? La ciudad que ahorita con la que interactúo día a día, ¿no? Cómo es que se empezaron a formar las colonias urbanas, cómo fue el crecimiento, ¿no? Entonces, pero es desde esta experiencia para poder, y yo creo que también está uno de los retos, ¿no? Retomando la pregunta de la historia, ¿no? No nada más hacer historia de las ciudades con perspectiva histórica, sino para poder entender o para poder explicar las ciudades contemporáneas, ¿no? O sea, ¿por qué agarraron esa forma? ¿Por qué el crecimiento se dio por un lado? ¿Por qué las muchas cosas para poder interpretar la ciudad? Y de lo de la red, pues sí, fue algo circunstancial, fue algo pero que a mí me gusta en lo personal, porque tal vez nos va a distinguir de los otros seminarios de historia urbana que hay, ¿no? Creo que cada quien tiene una manera de interpretar la ciudad. Me parece que la manera en que podemos entender la ciudad, pues no nada más es distinta, ¿no? Por una cuestión de género, sino también por una cuestión también generacional, pero me gusta el tema de que sea una red de investigadores que no estamos cerradas, pero que tenga ese distintivo, ¿no? Dentro de los otros grupos de seminarios de historia urbana, que no son muchos, ¿no? Pero que pueda darnos un toque de distinción, ¿no? Muchas gracias, y bueno, acuérdense que el mejor historiador, la mejor historiadora, no es la que sabe mucho, sino la que sabe buscar. Entonces, con esto cerramos la mesa porque sigue una presentación del libro y ya queda muy poco tiempo para la dicha. Gracias.